Mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tira que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana. Estamos asistiendo en este momento a lo que sería el nacimiento de los líderes latinoamericanos que van a ser los que marquen la cancha de juego, los que decidan, los que incidan directamente en las relaciones entre latinoamericanos y de los latinoamericanos con el mundo a través de gobiernos. En este sistema vemos cómo emerge la figura de Rafael Correa, que esté o no al frente del gobierno, seguirá siendo el que decide el gobierno, las medidas económicas y la reacción popular durante los próximos 20 años. Como en Brasil, a no dudarlo, Lula será el que defina durante los próximos 20 años también cuál va a ser el comportamiento de la población en las elecciones y la visión política de Brasil. De igual manera, estamos viendo que en Bolivia, Evo Morales, que ya ha sido nuevamente, se les está permitiendo participar en las elecciones y que de seguro posiblemente vuelva a ganar, y si no gana, tendrá una gran presencia en la Asamblea Nacional y tendrá una gran presencia en todo lo que es las direcciones distritales y regionales. Entonces, estos líderes fundamentales que ya marcan el futuro de Brasil, Bolivia y Ecuador son al mismo tiempo los ejes que nos permiten reconocer que América Latina es un continente muy susceptible a malos gobiernos, especialmente de militares, de ricos, de fanáticos, de viciosos y de discapacitados. A no dudarlo, tenemos que en América Latina hay gobiernos que tienen carácter personalista y fundamentalmente los gobiernos de carácter personalista son gobiernos de gente rica que quiere el poder, pero que tienen defectos. Y estos defectos, el mayor de ellos es el autoritarismo. Tenemos también gobiernos de personas que están llenas de fanatismo. Y este fanatismo se ha radicalizado. Hay fanatismo de derecha y fanatismo de izquierda. Pero cuando hablamos de gobiernos de este tipo, tenemos que ponernos a pensar serenamente en que en América Latina los peores gobiernos comienzan por los gobiernos militares. Es la historia de América Latina. ¿Por qué los militares han sido los peores gobiernos? Y en eso no se ha librado ni Cuba, no se ha librado ni Nicaragua, no se ha librado ni Venezuela, no se ha librado Chile, no se ha librado Brasil, no se ha librado... Ningún país de América Latina se ha librado de gobiernos militares. Y todos han sido malos. Aun cuando el de Chávez haya sido de los malos, el menos malo, el de Fidel haya sido de los malos, el menos malo, y el de Ortega haya sido de los malos, el menos malo. Porque el de Trujillo, el de Pinochet, ya estamos viendo las consecuencias ahora, el de la Junta Militar, las juntas militares argentinas, las juntas militares de Brasil, aquí en Ecuador, también hemos tenido gobiernos militares, y de los gobiernos militares de Ecuador han sido de los gobiernos militares los menos malos. Pero hemos tenido gobiernos militares terribles. Y entonces, y gobiernos de militares. Por ejemplo, el último gobierno de Lucio Gutiérrez no pudo haber sido peor. El gobierno de un militar retirado, Bolsonaro, no puede ser peor.
Cuando tú tienes un militar, tienes que tener presente que el militar latinoamericano es exactamente lo que decíamos cuando éramos muchachos del colegio y salíamos a las protestas. Que la diferencia entre un caballo y un militar latinoamericano es que el caballo tiene los cascos en las patas y el militar latinoamericano tiene el casco en la cabeza y solo obedece al Pentágono. Los militares latinoamericanos, cuando no tienen a quién matar en la frontera, al otro lado de la frontera, dirigen sus armas contra el pueblo, que les da de comer, les engorda, les paga su educación y todo. Y finalmente, siempre tenemos que tener presente que en la historia humana, cuando un militar es el que gobierna, lo que quiere es la guerra. Comencemos con Alejandro Magno. Quiso que Macedonia, que era un pueblo pobre, todos fueran soldados. Y los convirtió todos en soldados y se dedicó a conquistar, hizo el imperio. Que fue bueno, que fue brillante, que fue extractiva, sí, pero fue un genocida. Ahora, los militares no son, a los militares se les suma también en la historia de la humanidad los fanáticos. Y dentro de y si juntas militares más fanáticos, la cosa se vuelve terrible. Para el caso más ejemplar, Hitler. Fue un soldado y luego fue un fanático. Y este fanático se convirtió no solamente él, sino a todo un país en el país más asesino de la historia. Nunca en la historia se llegó a tener un país en que todos los ciudadanos de ese país pudieran llegar a ser cómplices de genocidios, encubridores de genocidios y actores de genocidios, como fue el pueblo alemán manejado por Hitler. Imagínense lo que es tener a un fanático. Pero los fanáticos no han sido solo esos los que han llevado. Hemos tenido a Saddam Hussein, otro fanático que se hizo musulmán. Y los fanáticos católicos no han faltado, pues. Aquí en Ecuador tuvimos un fanático católico que iba él mismo a dar la orden de fuego en la plaza de Santo Domingo cuando era presidente, Gabriel García Moreno. Un tirano, un verdugo, un asesino. Cuando el fanatismo está en la cabeza, cuando la religión es el permiso que se necesita para perseguir a los homosexuales, perseguir a las prostitutas, perseguir a los drogadictos, perseguir a la gente, perseguir a las minifaldas, perseguir a las relaciones sexuales que no son por matrimonio, perseguir todo, no ha faltado. Para encontrar excusas para matar, para oprimir, basta con hablar de la Santa Inquisición. Y nos gobernaron aquí durante 300 años y sabemos lo que es la Santa Inquisición, la hemos vivido. Cuando el fanatismo llega al poder, la cosa es más terrible. Y ahora ha aparecido fanatismo en Uruguay, fanatismo en Colombia, en Bolivia, fanatismo en Brasil, fanatismo en Costa Rica. ¿Qué está pasando? Y por último, tenemos cuando el gobernante tiene problemas físicos y mentales. Estamos viviendo en Ecuador. El que haber elegido a un gobernante con problemas físicos, pero problemas físicos de incapacidad, porque por último, usted ve en la calle que hay ciegos que se mueven solos con su palito. Y ve gente que se mueve, que tiene silla de ruedas y que participan en concursos, en olimpiadas de parapléjicos y son sorprendentes. Y ve individuos músicos que son ciegos y son geniales. Y tenemos gente, científicos,
que han tenido incapacidad física, pero son geniales. El problema es cuando a la incapacidad física se le suma una incapacidad mental. Porque el problema más serio es la incapacidad mental. Ya el mundo ha vivido por la locura de Hitler, por la locura de Calígula. Y así hemos tenido gente que ha llegado al poder y una vez en el poder ha hecho de las suyas. Ha llevado a países a guerras civiles. Problema mental, discapacidad física. En el mundo en general hay una susceptibilidad a este tipo de mandatarios, pero en América Latina y en especial en Ecuador, eso es grave. Somos un país que tiene muchas dificultades para tener un desarrollo, un crecimiento. La educación es mala, la salud es mala, el progreso tecnológico es retrasado. Tenemos muchas dificultades entre nosotros mismos. Y eso hace que cuando elegimos a un presidente, nos jodemos. Cuando elegimos a un presidente que era profesor, por lo menos quiso que todos los ecuatorianos estudiáramos, Rafael Correa. Y no faltó al presidente que quiso también que la gente inteligente y honesta fuera presidente. Podría decirse que Rodrigo Borges. Pero cuando hemos elegido a cualquier, como se dice, escoria humana, que llega porque tiene plata, porque hace publicidad, porque tiene marketing, porque somos bobos, nos jodemos. Pero ahí, esos tiempos han pasado. Ahora, el pueblo ecuatoriano ya no es el pueblo que tenía un gran corazón y una pequeña memoria. Ahora, el pueblo ecuatoriano es un pueblo que tiene una enorme memoria, gracias al Internet, y un corazón muy resentido. Muchas gracias.